¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer una revisión del tema árboles binarios, ya que algunos de ustedes me han sugerido repasar este tema, ya que no ha quedado totalmente claro. Entonces, bueno, vamos a tratar de explicarlo brevemente y aclarar algunas ideas que se tienen con respecto a este tema. Lo primero que diríamos es que todos los conceptos que ya conocemos de árboles, hablando, por ejemplo, de los niveles, la profundidad, la amplitud, los nodos ascendentes, descendentes, eh, los subárboles, etcétera, 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 se mantienen. La primera característica para poder decir que un árbol es binario es que este va a tener como máximo hasta dos, cada nodo o cada subárbol va a tener como máximo hasta dos ramas, es decir, dos descendientes. Y les vamos a llamar como subárbol izquierdo y subárbol derecho. Puede tener, como lo vemos en este ejemplo, 0, 1 o 2 descendientes. Por ejemplo, el nodo A tiene 2 descendientes, pero el nodo E tiene solamente 1 y el nodo F no tiene descendientes. Vamos a decir que los árboles binarios son similares cuando tienen la misma estructuración. Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos dos árboles. Este árbol que tiene esta forma, regreso. Este árbol que tiene esta forma, déjenme ver la herramienta para dibujar, no me deja seleccionarla. Bueno, este árbol de la izquierda tiene exactamente la misma forma que el árbol de la derecha. Por lo tanto, decimos que son similares, pero no son equivalentes porque no contienen exactamente la misma información. Si esto ocurriera así, entonces también, además de similares, serían equivalentes. ¿Ok? Ahora bien, tenemos árboles binarios llamados equilibrados o balanceados y los que no lo son. ¿Cómo los vamos a distinguir? Porque la diferencia entre un nivel y otro es de máximo un elemento. Por ejemplo, el árbol binario de la izquierda, vemos que si tomamos, por ejemplo, como raíz el nodo A, pues el nodo A en su subárbol izquierdo tiene hasta 3 niveles, hasta 4 niveles, perdón, y del lado derecho tiene también hasta 4 niveles. La diferencia es 0. Ahora, si tomamos como raíz el nodo E en su árbol izquierdo tiene una diferencia o tiene un valor 1 y en el derecho un valor 0. La diferencia es de 1. Entonces, como en toda la estructura del árbol se mantiene que la diferencia máxima es de un nivel, entonces este se conoce como un árbol equilibrado o balanceado. Vemos el árbol de la derecha, que es un árbol no equilibrado. ¿Por qué? Porque tiene, por su subárbol izquierdo, tiene hasta 5 niveles y en el subárbol derecho tiene 3 niveles. La diferencia es de 2 y con esto deja de ser un árbol equilibrado. ¿Ok? Ahora bien, si un árbol binario tiene llenas todas sus ramas, se les va a conocer como árbol completo, es decir, todos los nodos no hoja tienen 2 subárboles. Entonces a esto le vamos a llamar árbol completo. Y vamos a decir que el árbol, bueno, antes de pasar al árbol lleno, vamos a ver que los dos ejemplos que tenemos abajo son árboles completos. Es decir, todos los nodos no hoja tienen 2 hijos. Ahora vemos una diferencia sustancial entre el de la derecha y el de la izquierda, y es que el de la izquierda es un árbol binario lleno, es decir, todos los niveles están también completos y balanceados, ¿ok? Cosa que no ocurre en el ejemplo de la izquierda. No, el nodo E debería de tener 2 hijos dependientes de él para poder llamarle un árbol lleno, ¿ok?
Y ahora vamos a ver lo que se le conoce como árbol degenerado, que es aquel que solo crece en un solo sentido, pero no, en este caso el subárbol izquierdo, pero el subárbol derecho no genera ninguna rama. Es lo que se le conoce como árbol degenerado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros convertir un árbol genérico a binario? Este ejercicio ya se los dejé como actividad a realizar y muchos de ustedes lo hicieron de manera correcta, pero dadas las dudas de algunos de ustedes, pues lo vamos a comentar rápidamente. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar una raíz y a partir de la misma generar como subárbol izquierdo eh, todos los elementos, o más bien el elemento que forma su subárbol izquierdo natural. Y todos los nodos hermanos de este árbol izquierdo van a estar dependientes del lado derecho de este nodo. ¿Cómo es esto? En este ejemplo, por ejemplo, partiendo de la raíz A, por ejemplo, su subárbol izquierdo está representado por el nodo B. Y el nodo B tiene dos hermanos que sean C y D. Bueno, C y D van a pasar a formar parte del subárbol derecho de B. Es decir, el subárbol derecho de B va a ser C y el subárbol derecho de C va a ser D. Y cada uno de ellos va a tener a sus nodos hijos por el subárbol izquierdo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Iniciamos con el nodo A, como lo platicamos, y su subárbol izquierdo va a ser el que en forma natural es su subárbol izquierdo, es decir, el nodo B. Y el nodo B, su subárbol izquierdo va a ser el que en forma natural es su subárbol izquierdo, que es el nodo E. Aquí lo tenemos. Pero fíjense cómo se hace la transformación con los nodos hermanos. Los nodos hermanos pasan a ser subárboles derechos, cada uno en secuencia, tantos niveles como hermanos haya. Entonces, el nodo C, perdón, que es hermano de B, es el subárbol derecho de B. Y a su vez, el subárbol derecho de C es el otro hermano que es el nodo D. Y ahora sí, cada uno de ellos va a formar con sus hijos los subárboles. Por ejemplo, el subárbol izquierdo natural de C es F, y aquí lo tenemos, pero el hermano de F es G, por lo tanto G es el subárbol izquierdo de F. Y si se fijan, F ya no tiene un subárbol izquierdo, por lo tanto acá no hay un subárbol izquierdo. Sin embargo, G sí lo tiene, que es el nodo K, y aquí lo definimos. Y el nodo K tiene un hermano que es L, y entonces, al ser su hermano, va por el lado derecho. Va a ser el subárbol derecho de K. Y seguimos la misma estructura para el nodo D, tiene 3 hijos, y el que es en forma natural, el izquierdo es H, y es el subnodo izquierdo, y los nodos I y J, que son hermanos, van a formar subárboles derechos de K. Ok, entonces vemos cómo utilizando estas simples reglas de transformación podemos convertir cualquier árbol genérico en un árbol binario. Ok, y estos son algunos ejercicios que pudieron haber ustedes revisado. Vamos a verlo aquí paso por paso. Tomo mi raíz, que es mi nodo A, y voy a dibujar su subárbol izquierdo natural, que es B, y aquí lo tenemos. Después, B tiene dos hermanos, C y D, y los vamos a dibujar como subárboles derechos de B. Aquí lo tenemos. C no tiene hijos, y fíjense que B tiene dos nodos dependientes, y entonces ellos van a ser sus subárboles izquierdos. Aquí lo tenemos. El nodo D tiene un subárbol izquierdo natural que es G, y aquí lo tenemos. Y como hermanos tiene H e I, que dependen de él, y a su vez tiene un hijo, que es el nodo izquierdo natural, que aquí lo tenemos.
¿Ok? Entonces pueden ver que este método lo podemos utilizar para cualquier árbol genérico y vamos a obtener un árbol binario. Ok, bien, entonces, ¿cómo vamos a estructurar nuestros árboles ya en la parte de programación? Pues vamos a requerir de 2 apuntadores. Estos apuntadores les vamos a conocer, los que originalmente nosotros manejamos como anterior y siguiente, pues ahora les vamos a llamar subárbol izquierdo y subárbol derecho. Entonces, cada nodo va a tener la facultad de apuntar a 2 nodos y estos nodos a su vez van a tener la facultad de crear subárboles dentro de esta estructura. Ok, aquí tenemos una representación de esta idea. Tendríamos un nodo raíz, el cual va a tener 2 apuntadores y por cada apuntador generamos ramas nuevas y los apuntadores podrían tener o no valores. Por ejemplo, en este ejemplo, el subárbol izquierdo no tiene un subárbol izquierdo él a su vez, sino ese apuntador es nulo, pero sí tiene un subárbol derecho. ¿Ok? Y el subárbol derecho de la raíz sí tiene sus 2 nodos hijos. ¿Ok? Entonces esta va a ser la forma en que vamos nosotros a poder representar los árboles binarios. Y vemos aquí la creación de un árbol binario en base a un concepto o a un diagrama. Por ejemplo, tenemos aquí un nodo padre que es A, con sus 2 hijos B y C. B a su vez tiene un nodo hijo que es D, subárbol izquierdo. C tiene sus 2 subárboles, tanto izquierdo como derecho, E y F tiene el subárbol izquierdo. Bueno, pues esa representación, digamos, a través de un diagrama se tendría que convertir en los nodos que vemos de este lado. ¿Qué nos estaría faltando en este diagrama? Obviamente nuestro apuntador inicial, y nuestro apuntador inicial tendría que ir al nodo A porque él es la raíz, es el que nos va a dar entrada a la estructura. Entonces, ¿a dónde podríamos saltar directamente a partir del nodo A? Pues solamente a sus 2 hijos, B y C. El tomar la decisión por una de las ramas, pues me hace que el recorrido se vaya por ese sector y me deje sin efecto el, el otro hijo, o al menos no para este recorrido, ¿ok? Bien. Hablando de recorridos, vamos a ver que tenemos diversas formas de recorrer un árbol y dependiendo del orden en que se lleven las visitas, les vamos a llamar de diversas maneras. Por ejemplo, vamos a llamar pre-order, cuando hacemos primero las visitas izquierdas, vamos a llamarle después in-order, cuando hacemos izquierdo, nodo central derecho, y post-order, cuando visitamos primero las ramas derechas. Entonces, bueno, ¿qué es el recorrido? Es el poder conocer y tocar todos los nodos de un árbol, pero siguiendo una de estas 3 estrategias. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando recorramos un árbol? Bueno, pues vamos a considerar o leer el valor que está contenido dentro de cada nodo. Eso sería la visita a ese nodo, el poder recuperar la información que está ahí almacenada. ¿Ok? Entonces vamos a revisar los 3 formas que les acabo yo de describir y vamos a ver cómo es el recorrido pre-order o preorden, como está aquí propuesto. Lo que vamos a hacer es visitar el nodo raíz como primer elemento, después visitar el subárbol izquierdo como segundo elemento y después el subárbol derecho como tercer elemento. A esto se llama pre-order. Si el recorrido lo hacemos primero el subárbol izquierdo, después el nodo raíz y al final el subárbol derecho, a esto se le va a conocer como un recorrido in order o in orden. Y finalmente el recorrido post-order o post-orden es aquel que recorre primero el subárbol izquierdo, después el derecho y finalmente
el nodo raíz. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos en este árbol pequeñito que tenemos ahí en pantalla. Ok. Si voy a hacer un pre-order, lo primero que tengo que visitar es el nodo raíz. Entonces, fíjense que voy a entrar por este nodo e inmediatamente lo leo y lo proceso. Ok. Entonces, mi primer elemento a procesar es el signo de más. Y paso a su subnodo o a su subárbol izquierdo. Y su subárbol izquierdo nuevamente tiene una raíz que es el signo de multiplicación y es lo que tomo en cuenta ahí. Entonces, fíjese que en el preorden primero es el signo más y después el signo de multiplicación. Y de ahí salto a su nodo izquierdo, que no tiene hijos, por lo tanto ahí ya es un nodo hoja, ya lo proceso C. Y entonces, al ser un nodo hoja, tengo que procesar el otro lado de el nodo que estoy visitando, en este caso el signo de multiplicación, y el subárbol derecho en este caso es D. Entonces, mi recorrido va signo de más, signo de multiplicación, CD, y finalmente regreso a mi nodo original, a mi nodo raíz, y visito el subárbol izquierdo que está representado por E. El recorrido preorden me va a quedar como más multiplicación CDE. Ok, ahora vamos a hacer un recorrido in orden. El recorrido in orden, recuerden que primero visito el nodo izquierdo, subárbol izquierdo, después el nodo raíz y después el subárbol derecho. Entonces fíjense que tomo en el nivel raíz y visito su subárbol izquierdo, pero al no ser un nodo hoja, vuelvo a repetir este proceso y visito su subárbol izquierdo. Entonces mi primer elemento a procesar es C, que sería el elemento más a la izquierda, que es hoja. Regreso a un nivel, a el nivel padre de este C, y ahora proceso ese nodo, que en este caso sería el nodo raíz. Entonces me queda C, signo de multiplicación. Y después proceso el subnodo derecho. Entonces sería D. Entonces me queda C, multiplicación D. Regreso y ya procesé todo el subárbol izquierdo del signo más, por lo tanto proceso más. Y finalmente proceso el subárbol derecho, que sería E. Entonces el in order, el recorrido in order, me queda C, signo de multiplicación, D más E. Y vamos a ver por último el recorrido post-order, que primero visita subnodo izquierdo, después derecho y al final el nodo raíz. Entonces tomamos nuevamente mi raíz en el signo más, visito su subárbol izquierdo, que es el signo de multiplicación, visito su subárbol izquierdo, que es C, y al ser un nodo hoja, ya proceso, me regreso a mi raíz anterior, que es el signo de multiplicación, pero no lo proceso, sino me paso a su subárbol izquierdo y es derecho, perdón, entonces es D. Entonces mi recorrido queda como C, D, y ya recorridos todos los subárboles, entonces ahora sí proceso la raíz, multiplicación, ya procesé toda esta rama, me voy y proceso la otra rama, es E, y finalmente proceso el nodo raíz. En un recorrido post-orden, siempre, siempre, siempre el último elemento a procesar va a ser el nodo raíz. ¿Ok? Bien. Estos tres métodos los vamos nosotros a tener que programar. Vamos a tener que hacer algoritmos que hagan los recorridos de los árboles binarios en los tres sentidos. Cada uno de ellos va a tener que ser recursivo, es decir, vamos a tener que llamar al mismo proceso. ¿Y qué es lo que va a hacer que nos detengamos cuando detectemos los nodos hoja? El detectar un nodo hoja va a ser lo que va a detener la recursividad y entonces vamos a empezar a devolver los valores a las llamadas previas que tengamos para cada tipo de recorrido. Aquí tenemos un árbol binario y este árbol binario tiene una característica especial que le podríamos decir que es un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué de búsqueda?
porque cumple con la regla de que en un recorrido in order, todos los elementos quedan ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros hacer una búsqueda de un elemento, pensemos que queremos buscar la letra N, pues si vengo y leo la raíz y veo el valor de lo que busco, que es mayor, entonces ya no voy a buscar en toda la subrama izquierda, sino voy a buscar en la subrama o en el subárbol derecho, porque es un valor mayor. ¿Ok? Después mi siguiente elemento es P, es mayor, por lo tanto tengo que buscar en el subárbol izquierdo y fíjense que ahí encuentro el elemento que estoy buscando. Entonces, una de las reglas de los árboles binarios de búsqueda es que siempre valores mayores los voy a buscar en el subárbol derecho y valores menores en el subárbol izquierdo, y hasta que pueda yo, una de dos, o localizar el elemento que estoy buscando, que sería parecido a una búsqueda binaria, o determinar que el elemento no existe dentro del árbol. Bien. Ya estos ejercicios ya los tienen, se los he estado poniendo en la plataforma, y vamos a trabajar ya más sobre el concepto de árboles binarios de búsqueda. A ver, me voy a regresar un poquito. Ok. No, esto sigue siendo parte del ejercicio. Bien, vamos a ver cómo vamos a construir estos árboles binarios de búsqueda. Vamos a tomar cualquier elemento que se vaya a ingresar y con él vamos a formar nosotros nuestro nodo raíz. Cualquier estructura parte de un nodo inicial, y ese nodo inicial, pues nosotros no sabemos cuál va a ser. Simple y sencillamente se nos va a indicar el valor del mismo y a partir de él vamos a empezar nosotros a construir este árbol binario de búsqueda. Entonces vamos a tomar ese primer nodo y lo vamos a almacenar. Cuando entra un segundo nodo, lo que vamos a hacer nosotros es comparar el valor del nodo inicial contra el nuevo nodo, y si el nodo nuevo es menor, entonces sabemos que lo debemos de anexar en el subárbol izquierdo del nodo raíz, y si es mayor lo vamos a anexar en el subárbol derecho del nodo raíz. ¿Ok? Cuando tenemos solamente el nodo raíz y agregamos un valor menor, pues inmediatamente ese valor se convierte en el subárbol izquierdo. Listo, ya no hay nada más que hacer. Y si es un valor mayor, pues automáticamente se convierte en el subárbol derecho. Pero ¿qué pasa si ya tenemos, por ejemplo, dos hijos? Pensemos en el ejemplo que ya tenemos el nodo D, el B y el F. Y de repente alguien nos pide agregar el valor G. Y tenemos construido DBF. Ok, bueno, pues vamos a tomar el valor G y vamos a decir G es mayor o menor que D. Ah, pues es mayor, y al ser mayor se va a construir en el subárbol izquierdo. Bien, hasta ahí vamos bien. Después vamos a construir el subárbol dependiente de F. Y en el nodo F, ¿cómo es G? Ah, pues es mayor, entonces nuevamente se va a tener que ir al subárbol derecho. Bueno, en este momento es cuando ya determinamos que no hay un nodo ocupando esa posición, donde decimos, ok, el nodo G pasa a ser el subárbol derecho de F. Vean esta construcción que queda en el ejemplo, en el paso 5. Imagínense que queremos anexar el valor Z. No, el valor Z está muy obvio. Bueno, es que para este caso en especial quedó todo muy ordenado, pero pensemos que en vez de anexar una G, en el ejemplo que les acabo de dar, anexamos una H. Entonces, tendríamos el mismo árbol, pero en el lugar que ocupa la G tendríamos una H.
Si después queremos anexar la G, entonces si diríamos, ok, G es mayor que D, sí, sí lo es, por lo tanto va en el subárbol derecho. En el subárbol derecho me encuentro F. F, H es mayor que F, sí, sí lo es, por lo tanto va al, perdón, G. G es mayor que F, sí, por lo tanto va al subárbol derecho. Y en el subárbol derecho me encontraría una H, donde tengo yo la G ahorita, y preguntaría, G es mayor que H, no, no lo es, por lo tanto pasaría a ser su subárbol izquierdo. Entonces nos quedaría como DFH y por la rama de los subárboles derechos, o más a la derecha, y dependiendo de esa H tendríamos un subárbol izquierdo que sería la G. Entonces vemos cómo la construcción de estos árboles binarios de búsqueda va dependiente siempre de el nivel donde encontramos el primer nodo libre para anexar y donde podemos ubicar que cumple con ser mayor o menor que el nodo al cual lo estamos anexando. ¿Ok? Bien. Hay un ejercicio ahí para que creen unas clases de árboles binarios y la idea es que podamos construir un árbol binario a partir de toda esta lógica que les acabo yo de explicar. Y para ello lo importante es que mi método inserta nodo haga o avance tanta profundidad como le sea posible hasta encontrar espacios para crear hojas nuevas y que justamente en ese espacio tenga que ingresar o pueda setear el nuevo nodo que esté ingresando acorde a estas reglas. Es decir, ir buscando el camino de si fue mayor o fue menor y acomodándolo hasta el nivel que sea posible. Esto eventualmente nos puede generar que nuestros árboles binarios de búsqueda sean muy desproporcionados. ¿A qué me refiero con desproporcionados? Que no cumplan con el balanceo, es decir, esté encargado el árbol hacia una u otra rama. Por ejemplo, si yo tomé como mi nodo inicial, pensemos en el alfabeto como lo estábamos viendo, yo tomé como nodo inicial a lo mejor la C, pues el subárbol derecho, como hay muchas más letras posteriores a la C que previas a la C, pues el subárbol derecho va a quedar sobrecargado, va a tener niveles de mayor profundidad y va a estar desbalanceado. Esto nos puede ocurrir con cualquier tipo de información. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando los árboles binarios están desbalanceados? ¿Qué podemos hacer más lecturas de las que son ideales para poder explotar de mejor manera ese árbol? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene en este caso? Pues que los árboles estén balanceados, es decir, que tengan una profundidad de cada lado de máximo 1 de diferencia entre sus niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creé un árbol donde el nodo raíz era la C y eso ocasionó que se desbalanceara, pues tengo que hacer un método que me balancee ese árbol y esa C, pues moverla y tener un nuevo nodo raíz que sea mucho más, con tendencia más central, que sea mucho más céntrico. Por ejemplo, la M o la N seguramente serán mejores candidatos para tener un árbol balanceado. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Ok? Bueno, hablando ya de algunos elementos o algunas operaciones sobre los árboles binarios, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un slide que nos dice que eliminar un elemento sería casi como cortar una rama. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a regresarnos a algún ejemplo. Por ejemplo, en este árbol binario yo tengo en mi nodo raíz D y después tengo B y F. Si yo eliminara el nodo B, pues eso implicaría la desaparición de A y C. Es decir, no tengo forma ya de acceder a ellos, dado que el nodo o la raíz de ellos ya no forma parte de la estructura. Entonces, esto es algo que debemos considerar
para nuestros métodos, por ejemplo, de eliminación. ¿Ok? Bien. Si el árbol es, ok, les acabo de decir algo que no es del todo cierto. Eso es si el árbol es binario solamente. Pero aquí ya estamos hablando de árboles binarios de búsqueda. Cuando eso sucede, cuando el árbol es un árbol binario de búsqueda, lo que tenemos que hacer es sustituir el nuevo nodo por el elemento que pueda cubrir con su orden sin romper el orden y que pueda cubrir con esa posición. En este caso, si yo eliminara el nodo B, ¿qué nodo es el que puede cubrir esa posición sin romper la lógica? Pues es el nodo A, el que está en su subárbol izquierdo. Siempre el subárbol izquierdo o el nodo a la izquierda es el que va a sustituir a un nodo que se está eliminando. ¿Ok? Bien. Ahora fíjense estas reglas que aquí vamos a enumerar referente a esa parte de eliminación. Dice, si el elemento es un nodo hoja, pues ahí no hay ningún problema. Como no hay árboles dependientes, simple y sencillamente se suprime y ya se eliminó ese elemento. Pero si no es un nodo hoja, es decir, es un nodo que tiene descendientes, hay que ver si tiene uno o más descendientes. Si tiene un solo descendiente, pues no hay ningún problema, se sustituye por ese descendiente, ¿ok? Pero si tiene dos descendientes, entonces vamos a sustituir, dice, por el elemento inmediato inferior, que es el que esté más a la derecha de su subárbol izquierdo. En el ejemplo que yo les di hace rato, el árbol más a la derecha del subárbol izquierdo seguía siendo el mismo elemento, el nodo A. Por eso puede ser sustituido. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un nodo hijo de A que fuera A', por ejemplo, pues entonces A' es el que tendría que pasar a sustituir al nodo B. ¿Ok? Vamos a verlo aquí en este ejemplo. Ok, perdón. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, un nodo raíz que es el 4. Tenemos subnodo izquierdo menos 7, subnodo derecho 19, luego 49 y luego 100. Y queremos eliminar el nodo 49. Entonces, ¿qué regla de las que acabamos de comentar aplicaría aquí? Pues la de que tiene solamente un hijo. Dado que 49 tiene solamente un nodo hijo, pues es sustituido directamente por este nodo. Entonces, en la nueva estructura, el 100 pasa a ocupar el lugar del 49. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado o más completo. Queremos eliminar en el subárbol de la izquierda, o en el árbol de la izquierda, perdón, el nodo 27. El nodo 27 tiene el nodo más a la izquierda de su árbol derecho sería nodo más, no, perdón, el nodo más a la derecha de su subárbol izquierdo sería el valor 22. No, sería el valor 12, el nodo más a la derecha de su subárbol izquierdo. Entonces, en una primera versión podemos sustituir el 27 por el 12. ¿Ok? Esa sería una sustitución válida.
La otra que podemos hacer es lo contrario, el nodo más a la izquierda de su subárbol derecho, que es el que está representado aquí en este ejemplo. El nodo más a la izquierda del subárbol derecho es el 42 y es el ejemplo que están poniendo en este caso. Pero cualquiera de las dos sustituciones hubiera sido válida para este árbol binario, ya sea que el 12 ocupara la posición del 27 y tendría un solo hijo que es el 22, o el 42 ocupando la posición de el 27, ¿ok? Que es el ejemplo que tenemos aquí. Bien, vamos a pasar al siguiente slide. Lo que les platicaba hace rato, si un árbol binario se encuentra balanceado, pues este va a ser muchísimo más efectivo. Entonces es importante pues poder balancear nuestros árboles. ¿Y cómo vamos a hacer el balanceo? Aquí vemos, por ejemplo, un árbol que está balanceado, ¿ok? Y a los árboles balanceados bajo este método que vamos a ver ahorita se les conoce como árboles ABL por las siglas de los científicos que propusieron esta metodología, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es las características de los árboles ABL o árboles de búsqueda balanceados, también los podemos conocer de esta manera. Bueno, lo primero es que si cumple con las reglas de ABL, se garantiza que la altura del árbol tenga una relación directa con el número de búsquedas cuando buscamos un elemento y hace que la búsqueda sea logarítmica. Esto es igual a una búsqueda binaria o es equivalente a una búsqueda binaria. Después nos dice, para poder cumplir con que un árbol sea ABL, una de las características principales, sino que la más trascendente, es que cada árbol guarda información de la altura y guarda información de cuántos elementos tiene tanto a su derecha como a su izquierda, porque él tiene que darse cuenta, cada nodo tiene que poder darse cuenta de que la diferencia entre estos dos valores no sea mayor a 1. ¿Ok? Esto es algo bien importante. Tenemos algo que le llamamos factor de equilibrio, que es la diferencia entre este subárbol izquierdo y derecho. Ese factor de equilibrio, pues es justamente lo que cada nodo debe de darse cuenta que se está dando, digamos, al momento de hacer cualquier cambio y poder, si en un momento dado hay que balancear el árbol, poder recuperar su factor de equilibrio, el cual no puede ser más de 1. Y fíjense que aquí dice que puede ser menos 1, obviamente si lo consideramos como 0 o menos 1, pues me quedaría como menos 1. Obviamente 0 quiere decir que estoy perfectamente balanceado para ambos lados, o 1. Si hablamos simple y llanamente, no, en ningún momento puedo tener una diferencia de valor absoluto mayor a 1. ¿Ok? Y la parte final me dice, si el factor de equilibrio es mayor o igual a 2, entonces quiere decir que estoy desequilibrado y voy a tener que hacer una rotación para equilibrar. ¿Qué es la rotación? Pues es tomar un nuevo nodo raíz y hacer que se redefina el árbol binario con base a ese nuevo nodo raíz. ¿Ok? Este raíz puede ser desde el raíz original o en algún subárbol, no necesariamente desde el original. Ahorita vamos a ver cómo son las rotaciones. Entonces dice, si voy a hacer una rotación a la derecha, voy a tomar la raíz, a la cual le voy a llamar R, a los hijos, al subárbol izquierdo le voy a llamar I, al subárbol derecho le voy a llamar D,
Y si mi rotación es a la derecha, entonces dice que vamos a crear un nuevo árbol cuya raíz sea la raíz de el subárbol izquierdo, es decir, R. Ahora, todos los hijos izquierdos de R, pues van a ser los que ya de por sí son hijos izquierdos. Ahí no vamos a tener ningún problema. Pero como hijo derecho vamos a construir un nuevo árbol llamado D', que tendrá como raíz la raíz original, es decir, R pasa a ser el subhijo o el subárbol derecho de mi nueva raíz. Es decir, quien era su hijo izquierdo ahora pasa a ser su padre y la raíz pasa a ser el subárbol izquierdo. El hijo derecho de prima será el hijo derecho original que tenía de por sí esa raíz establecida. Y el hijo derecho de la raíz original será el subárbol formado por el lado derecho de esa raíz. Vamos a ver un ejemplo. Y fíjense, ahí en el ejemplo no solamente estamos poniendo cada nodo, sino estamos poniendo el factor o el peso de cada uno de los niveles en cada subárbol para poder obtener el factor de equilibrio y poder saber cuándo tenemos que equilibrar. Veamos el árbol original. El árbol original, si calculamos el factor de equilibrio a cada nivel, en cada nodo, vamos a ver que no tenemos una diferencia mayor a 1. Por ejemplo, para el nodo 4, su máximo nivel es 3 por el subárbol izquierdo y 3 por el subárbol derecho. 3 menos 3, 0, entonces a ese nivel está balanceado. Si analizamos el subárbol izquierdo, el nodo 1, tenemos 1 y 2, y la diferencia entre ellos sería de 1, sigue siendo, o menos 1 si lo quieren ver así, sigue siendo válido. Por el subárbol izquierdo es un nodo hoja, ya no tiene problema. Por el subárbol derecho es el número 3. Si tiene 1 y 0, sigue siendo válido. Y su subárbol izquierdo que tiene, que es el nodo 2, 0, 0, es hoja. Con las hojas realmente no vamos a tener problemas. Ok, por el otro lado tenemos 9, que es 2 y 1, está balanceado. Y finalmente 1 y 1 está balanceado. Pero ¿qué pasa si queremos agregar el 5 con la regla de construcción de un árbol binario? La regla de construcción del árbol binario me va a preguntar, ok, el 5 con respecto a la raíz que es 4, ¿es mayor o menor? Es mayor, pasamos al subárbol derecho. Después pregunta el 5 con respecto al 9, ¿es mayor o es menor? Ah, pues es menor, entonces se tiene que ir al subárbol izquierdo de ese 9. Compara con el 7, dice, ¿es mayor o menor que 7? Pues es menor, entonces, por lo tanto, pasa a su subárbol derecho. Izquierdo, perdón, compara con 6 y dice, ¿es mayor o menor? Es menor. Y entonces estaríamos agregándolo como una rama del subárbol izquierdo de 6. ¿Qué pasa aquí con el balanceo? Fíjense que 5 es un nodo hoja, no tiene ningún problema. El 6, vamos a analizar solamente la rama o el sector por el cual ingresó este nuevo valor, porque entendemos que originalmente estaba balanceado. Ok, el 6 tiene 1, 0, no tiene problema. La diferencia en este punto entre los subárboles es menor a 1, entonces no hay ningún problema. Siguiente tiene 2, 1, la diferencia es de 1, no tenemos problema. Pero nos damos cuenta que el 9 es el nodo que siendo raíz ya tiene desbalanceado su estructura. ¿Por qué? Porque por un lado tiene hasta 3 niveles de profundidad y por el otro lado tiene 1 y 3 menos 1 es 2, no cumple ya con la regla del factor de balanceo. Vamos a tener que hacer una rotación en ese punto con respecto de ese nodo. ¿Ok?
Entonces, fíjense, me regreso un poquito y vean hacia dónde se encuentra el desbalanceo, pues hacia la rama del 7, ¿ok? Digamos que el subárbol izquierdo es el que está desbalanceando. Por lo tanto, vamos a tener que hacer la rotación hacia ese lado. Entonces, fíjense cómo hacemos este ajuste. Dice, primero establecemos un nuevo árbol cuya raíz es 7. Ok, bien. Tenemos un nuevo árbol cuya raíz es 7. Todos los hijos a la izquierda de 7 se van a conservar. Eso nos decía la regla. Y después el hijo a la derecha va a ser el que era su nodo padre. Entonces 9 es ahora hijo de 7 por el lado derecho. Y la estructura de 9 se conserva. Y ahora hacemos simplemente el cambio. Bueno, me regreso un poquito porque aquí hay un detalle que estoy obviando y no ha sido explicado. El subárbol derecho del 7, que es la nueva raíz, pasa a ser hijo de la raíz original, que es 9. Como pasa a ser su hijo, ¿por dónde va a entrar? Pues por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es menor. Entonces, fíjense que el 8 pasa a ser un hijo del 9, que era el, el nodo original, pero por su subárbol de izquierdo, por ser menor. Y obviamente el 7 pasa a tener como hijo, como es mayor el 9, pasa a ser su subárbol derecho. ¿Ok? Con estos dos ajustes, 7 intercambiado por 9 y 8 pasa a ser hijo izquierdo de 9, ya el árbol se vuelve a balancear. Si hacemos el análisis de las diferencias o del factor de equilibrio, vamos a ver que nuevamente está balanceado este árbol. Pensemos en un ejemplo que nos pudiera volver a desbalancear para ver cómo lo tendríamos que ajustar. Pensemos que vamos a agregar el 11, ¿ok? Si yo agrego un 11, ese 11 tendría que entrar como hijo derecho de 10 y por lo tanto en eso me estaría desbalanceando en, bueno, 10 quedaría con 1, 0 y eso me da un factor de 2 niveles, el 9 quedaría con 2, 1, pero el 7 quedaría con 3, 2. No, todavía no estaríamos desbalanceados porque sería 3, 2 a nivel del 7. Sería 1, 1, aquí sería 2, 1, no estoy desbalanceado, y aquí sería 3, 2. No, no estaríamos desbalanceados porque habría un solo nivel. Tendríamos que agregar el 11 y si agregáramos el 12, ahí sí habría un desbalanceo. Pensemos en ese ejemplo, ¿ok? Entonces, tendría un desbalanceo a nivel del 7, que quiere decir que 7 tendría que hacer una rotación con respecto al 7 y el 7 pasaría, tendría una nueva raíz que sería ahora 9. Fíjense que 9 recuperaría, digamos, su posición. El 7 pasaría, el 7 conserva a su hijo izquierdo, a todas sus ramas izquierdas, pero el 8, que es el hijo izquierdo de 9, pasaría nuevamente a ser hijo de 7 y el 9 subiría un nivel, entonces me quedaría muy similar al árbol original, pero tendríamos ahora de este lado, del lado donde tenemos el 10, tendríamos 11 y 12. Por lo tanto, ese 12 balancearía con el 5 que tendríamos en este ejemplo que tenemos acá y no habría desbalanceo. ¿Ok? Bien, vamos a ver aquí las dos ideas que nos dan las rotaciones izquierda o derecha, que de hecho nos dice que son espejo.
Fíjense en el primer árbol, la rotación la vamos a hacer entre Y y X, los nodos Y y los nodos X. Entonces, dada una rotación a la derecha de la estructura donde tenemos Y es padre de X, Y tiene un subárbol derecho llamado C, y X tiene sus dos nodos hijos. Ahora B va a pasar, fíjense que siempre el nodo se encuentra en medio, es el que va a pasar, va a estarse switchando entre uno u otro padre. Entonces, en este caso, B, que es el hijo derecho de X, al ser X, la nueva raíz pasa a ser hijo de Y, e Y pasa a ser hijo de X. Y por el lado de A y C se conservan como en su posición que están actualmente. Y al revés, queremos hacer una rotación a la izquierda entre X y Y, entonces Y pasa a ser el padre de X y B pasa a ser el hijo derecho de X. Este slide en específico nos va a ilustrar muy claramente cómo debemos hacer las rotaciones. Entonces deberíamos nosotros de poder generar un método que haga rotaciones, ya sea a la izquierda o a la derecha, y nosotros llamando a ese método, tener otro método que se encargue de balancear. Basado siempre, fíjense que para árboles binarios de búsqueda vamos a tener que, bueno, árboles binarios de búsqueda balanceados, porque si no son balanceados no tengo ningún problema. Pero como los quiero balanceados, entonces eso los convierte en unos ABR, y para que sean ABR, entonces tengo que llevar esta cuenta para poder sacar mi factor de ABL, perdón, les dije ABR es ABL, para poder tener mi factor de balanceo y poder saber si estoy o no estoy balanceado o cumpliendo con las normas de balanceo. Ok, bueno, esta fue una explicación, creo que no han sido las mejores condiciones, pero espero les haya podido aclarar un poquito esta idea de cómo vamos a trabajar con los árboles ABL. La idea es que podamos llegar a tener una clase que tenga todo esto, que sea un árbol binario, que sea un árbol binario balanceado, bueno, un árbol binario de búsqueda y finalmente un árbol binario de búsqueda balanceado. Vamos, en nuestra construcción vamos pidiendo como capas, como le agrego una capa más, una capa más, una capa más, pero así lo debemos de poder construir. Primero un árbol, después que ese árbol sea binario, después que ese árbol binario sea de búsqueda y finalmente que sea un árbol binario de búsqueda balanceado, lo cual lo va a convertir en ABL, y si yo tengo un árbol binario de búsqueda balanceado ABL, ya lo voy a poder yo utilizar para muchas cosas, sobre todo aquello que tiene que ver con búsquedas en listas ordenadas, pero que yo no quiero que los datos se tengan que ordenar en ningún momento, sino simplemente se ingresan y la misma estructura se va a encargar de ir y ubicar ese nodo en el punto donde le tiene que tocar para que cuando yo busque sea encontrado de la manera más rápida y accesible. Espero que les sirva esta lección. Las condiciones están un poquito difíciles para mí para dar digamos, estos temas así. Voy a ver si puedo mejorar algunas condiciones por si hay necesidad de algún otro tema explicarlo así o verlo un poquito más a detalle, que no hice otra cosa más que desmenuzar la información que está aquí en el slide, pero bueno, tal vez hay algún detalle que ahorita platicado ya se puede entender más fácilmente. Y obviamente, pues ustedes también tienen más elementos a la mano. Por ejemplo, si googlean ABL o ABL trees o árboles ABL, pues se van a encontrar con más información y más elementos, inclusive tal vez más claros que los que yo pueda tener, porque yo no estoy muy acostumbrado a este formato, pero voy a tratar de adaptarme y facilitarles. Busquen por ahí, hay un video en YouTube de árboles binarios en inglés, creo que es del MIT, búsquenlo así como ABL Trees, y
Lo explican muy bien, está en inglés, pero bueno, les sirve también para practicar su inglés y para aquellos que ya son bilingües, bueno, pues está excelente. Pero lo desmenuzan muy bien, lo hacen sencillo y les puede servir como refuerzo para esto que acabamos nosotros de revisar. Les deseo que estén todos bien con sus familias, que esté todo muy bien y que pronto podamos solucionar o salir de esta crisis para poder ya vernos en clase y poder saludarlos personalmente. Gracias, que se la pasen bien. Saludos. Hasta luego.